Buenas noches, nos encontramos con el doctor Pablo Andrés Castaño, invitado a esta importante conferencia de legislación educativa en el marco del doctorado de la Universidad Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Doctor Pablo es funcionario de la institución CINDES acá en el municipio de Pereira y pues gracias por atender esta invitación. Muy buenas noches y muchas gracias por hacerme la misma. Bueno, doctor, ¿qué opinión tienes sobre las leyes en la educación en Colombia? Bueno, considero que a nivel normativo Colombia ha avanzado mucho en el tema de la normatividad en el tema de educación. Lo que considero es que estas normas y estas leyes hay que comenzar a implementarlas y hacerles los ajustes necesarios para que realmente tengan un impacto en las instituciones educativas, ya que muchas de ellas solamente las contamos en el papel y no se tiene una aplicabilidad que realmente den una respuesta óptima a los requerimientos de las instituciones educativas departamentales y municipales. Gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿considera que las leyes son suficientes para garantizar una educación de calidad? Considero que a 2018 Colombia ha fortalecido mucho el tema de las leyes, de las normas, los decretos que nos ayudan a fortalecer el sistema educativo en Colombia. Más que crear nuevas leyes, nuevos decretos, nuevas legislaciones, considero que es darle una mirada a las que ya tenemos y comenzar a profundizar y darle una aplicabilidad que realmente fortalezca los procesos académicos en todas las instituciones educativas de Colombia. Doctor, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los ajustes que a su juicio debe tener la normatividad educativa en Colombia? Más que ajustes, yo considero que es necesario que se replanteen varias situaciones para el tema de los aprendizajes significativos y los ajustes razonables en cada una de las instituciones educativas, donde se vuelva un trabajo no solamente de las instituciones educativas, sino también se comience a vincular a la familia, situación que es fundamental que se ha comenzado a desarrollar en Colombia este año con el nuevo decreto que hace parte de esas normatividades, donde tiene una mirada importante a la familia como uno de los primeros vínculos que se debe tener para fortalecer la educación en Colombia. ¿Considera que las leyes sí son conocidas y aplicadas por el sector educativo? Bueno, considero que desafortunadamente muchos de los profesionales, de los docentes que se encuentran en las instituciones educativas de nuestro país desconocen muchas de estas normatividades, también a raíz de que son demasiadas las normas que salen constantemente en el tema de educación y lo que de pronto se plantea es cómo retomar todos estos decretos, estas normatividades y articularlas de manera eficiente para que se genere realmente un impacto en la educación. Muy bien. Desde su mirada, ¿cuál sería el principal aporte que la legislación le podría dar al sector educativo? Yo considero que el mejor aporte que le puede dar la legislación en Colombia al tema de educación es realmente dar calidad, gratuidad en el sistema educativo. Pues, obviamente desde la primera infancia, garantizando que los estudiantes puedan acceder a una educación superior. Ese sería el paso mayor que podría dar nuestras instituciones y el gobierno. Muchas gracias, doctor Pablo, por sus importantes aportes. Muchas gracias por la invitación y una feliz noche. Bueno, buenas noches. Nos encontramos con el doctor Ricardo Velázquez. Él es investigador en educación y hoy lo invitamos en el marco del Seminario de Legislación Educativa del Doctorado en Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Muchas gracias, doctor Ricardo, por atender esta invitación. Gracias, Liliana, con el mayor de los gustos. Bueno, tenemos 5 preguntas. ¿Qué opinión tiene sobre las leyes de la educación en Colombia? Bueno, las leyes de la educación en Colombia han sufrido unas transformaciones muy interesantes. Son leyes que han buscado la modernización del sistema educativo. Digamos que como leyes en ese proceso de transformación de ese sistema, el horizonte sobre el cual se han trazado han estado bien establecidos. El asunto desde mi perspectiva no es tanto de las leyes educativas como tal, sino de lo que sucede en la cotidianidad de las instituciones educativas, que es algo ya muy diferente a la estructura normativa. Muchas gracias. Segunda pregunta, ¿considera que las leyes son suficientes para garantizar una educación de calidad? Bueno, como lo planteé en la respuesta a la pregunta anterior, el aspecto no es tanto de leyes, sino de lo que sucede en las aulas de clase. Entonces, las leyes nunca van a ser suficientes.
si lo que sucede en la cotidianidad no se transforma. Yo creo que la condición para que la calidad educativa se transforme en Colombia es que se transforme cómo se está formando al formador, al docente, ya sea en ejercicio o en su etapa de formación en el pregrado para su ejercicio como docente. Tercera, ¿cuáles son los ajustes que a su juicio debe tener la normatividad educativa en Colombia? Bueno, desde esa perspectiva, yo creo que el ajuste de la estructura normativa es, y eso que inclusive en Colombia ya lo hay mecanismos desde la estructura normativa que invitan a la transformación de prácticas educativas. Yo creo que la normatividad debe girar en ese proceso de transformación que inició en la década de los 90, es dar herramientas suficientes tanto a las instituciones educativas de formación de formadores como a los formadores en ejercicio, en que se generen condiciones efectivas, no jurídicas, para la transformación de sus prácticas de aula. ¿Eso cómo se logra? A través de la investigación práctica de los procesos educativos. Muchas gracias. ¿Considera que las leyes entonces son conocidas y aplicadas en el sector educativo? En su totalidad no creo que sean conocidas por el sector educativo. Uno se encuentra no solamente en sectores rurales, sino en sectores urbanos, de cascos urbanos, ciudades capitales, donde hay desconocimiento por varios docentes de muchos aspectos de la estructura normativa de la política educativa del país. Incluso, y eso no es ni para bien ni para mal ese desconocimiento, porque incluso hay docentes que conocen la estructura normativa, pero no la aplican. Y hay otros docentes que desconocen la estructura normativa, pero sus prácticas de aula son prácticas de aula que transforman los modelos educativos. Entonces, muchas veces ese conocimiento o desconocimiento no impacta los procesos. Gracias. Y finalmente, desde su mirada, ¿cuál sería el principal aporte que la legislación le podría dar al sector? La legislación darle al sector, bueno, esto es más un elemento crítico de cómo está concebido el macrosistema educativo del país, y tiene que ver desde el punto de vista de la financiación y de la priorización en la atención desde el servicio educativo. Colombia, como un gran porcentaje de los países del mundo, tiene esa pirámide invertida. La priorización tanto en presupuesto como en programas está enfocado a la educación superior y se descuidan los procesos de educación básica. Países que en su trayectoria de transformación educativa han transformado positivamente es porque la pirámide de priorización, tanto presupuestal como en programas, gira en educación básica. Me refiero a países como Finlandia, como Corea del Sur. Hay un país que próximamente va a dar una sorpresa a nivel mundial, y es Canadá. O sea, priorizan la formación básica. Una metáfora, es como un edificio. La educación en Colombia no se fija en la estructura de los cimientos del edificio, sino en la parte de embellecimiento del edificio. Esa es la educación superior. Mientras que estos otros países, ese embellecimiento del edificio es lo que menos importa, lo que importa es la estructura de los cimientos de ese edificio. Eso es el... Doctor, pero aquí en Colombia, que no hay educación superior gratuita, en cambio la básica y la primera infancia sí, entonces ¿qué tendría que hacer esa legislación? Bueno, por ejemplo, los presupuestos que se generan para premiar los estudiantes de grado 11 con buenos resultados que van a universidades. La gran mayoría de las universidades a las cuales los becan son universidades privadas. Eso genera unos altos costos de mantenimiento, teniendo relación con el número de beneficiados. Resulta que el número de beneficiados, lo que nos están arrojando las pruebas es que solamente respondieron satisfactorio a una serie de preguntas, pero en ningún momento nos está evaluando desarrollo. Entonces, digamos que estamos premiando algo que no sabemos qué es lo que está sucediendo. Ese recurso, por ejemplo, enfocado en transformación de prácticas educativas en básica primaria, nos generaría que las personas en su proceso de formación se desarrollen integralmente, independientemente si eligen o no
realizar, y esa elección es consciente o inconsciente, porque también son las condiciones que se le genera en el entorno para poder continuar su proceso de profesionalización o no. Me estoy refiriendo a las oportunidades. Entonces, una persona mal formada, por así decirlo, en un sistema educativo y sin oportunidades, tanto laborales como de continuar su proceso de educación, proceso superior, es una persona que fácilmente se nos entra a generar unos procesos de degeneración social. Mientras que una persona formada y aún así no cuente con oportunidades, es una persona que va a encontrar rápidamente una solución a su condición vital sin presentar focos de degeneración social. Creo que eso es como lo más sencillo que puedo hacer al respecto. Muchas gracias, doctor, con mucho por sus gusto. importantes aportes. Buenas noches, nos encontramos con la doctora Claudia, asesora pedagógica de acá del municipio de Pereira, y pues la invitamos en el marco del Seminario de Legislación Educativa del Doctorado en Educación de la Universidad Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Doctora, muchas gracias por atender esta invitación. Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Qué opinión tiene sobre las leyes de educación en Colombia? Las leyes en Colombia hay muchas, hay gran variedad, hay unas buenas, unas no tan buenas, pero me gustaría referirme a la ley 1620 del 2013, que es una ley que reglamenta, que fortalece, que mejora cada día como los valores, con lo que nosotros tenemos cada día que trabajar, que replantear, para que tengamos como una niñez, una comunidad y cosas como más justas, y para que haya un balance más justo de pronto para nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias, doctora. ¿Considera que las leyes son suficientes para garantizar una educación de calidad? Sí, doctora, hay muchas leyes. En este momento en Colombia hay gran variedad de leyes para todo lo que se requiere. Lo que pasa es que necesitamos replantearlas y que las practiquen, porque de pronto no está el conocimiento, hay leyes que no tienen la suficiente pedagogía, no tienen la suficiente información los docentes para ponerlas en práctica. Entonces debemos es como ponerlas en práctica al 100% para poder que funcionen, porque sí hay, pero necesitamos es que funcionen realmente. ¿Cuáles son los ajustes que a su juicio debe tener la normatividad colombiana en la actualidad? Si hablamos de ajustes, volvemos como a tener como la misma, como vuelvo a hacer referencia a lo mismo, es como más de tener la ley, ir a informarla, ir a hacer la pedagogía, ir a contarle a nuestros docentes cómo hacerla, cómo llevarla hasta las instituciones educativas, cómo plantearla para que la entiendan, cómo plantearla para que la pongan en práctica. Entonces es como hacerlo, pero ya en la práctica. Muchas gracias, doctora. ¿Considera que las leyes sí son conocidas y aplicadas en el sector educativo? No, doctora, no. Definitivamente no son conocidas, son muy pocas las que realmente son conocidas y aplicadas, pues precisamente por eso, porque no son conocidas. Y la última pregunta, doctora. Desde su mirada, ¿cuál sería el principal aporte que la legislación le podría dar al sector educativo? El principal aporte es, definitivamente, es... Me quedé ahí. Ay, no, No, dale. No, yo lo edito. Ay, Yo lo no, corto, usted yo lo me corto. hizo reír. Hazle otra vez la pregunta. 1, 2, 3. No, lo Venía encima de mí, yo era como... Sigue ahí la pregunta. Hágale, yo la sígala, corto. sígala. Desde su mirada, ¿cuál sería el principal aporte que la legislación le podría dar al sector educativo? Desde su mirada. La legislación. Yo pienso que ya la legislación está hecha, las leyes ya. Realmente el aporte es que se puedan ejecutar al 100%. Y ejecutar al 100% son variables. Una de ellas es dar la información a tiempo, es poder que los docentes las conozcan y las puedan aplicar,
y que hayan los recursos necesarios para que esto se pueda ejecutar a tiempo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por sus aportes. Esperamos vernos en una nueva oportunidad. Gracias.